Aló, aló, ahora se me escucha, jóvenes. Aló, ¿se escucha ahora? Ángelo, Leiber. Sí, profe, ahora sí se escucha bien. Pasa que el ruido que entraba de la presentación donde estaba se mezcló con la clase. Yo pensé que podía dar la clase mientras escuchaba la charla a la que estaba inscrito de una plataforma que voy a tratar de si la puedo implementar con el grupo en Física 4. Déjenme ver. Y se extendió por una pregunta que hicieron ahí que nos llevó como media hora para que le respondieran a la persona. Pero bueno, me tuve que salir antes, pues. Pero bueno, no importa. Fíjense. Lo bueno es que van a mandar el video de la presentación de ahorita. Bueno, jóvenes, lo que les comenté, hoy vamos a trabajar problemas de circuito que son un poquito más difíciles de apreciar que lo que hemos hecho en clase y de los que, más abajo, de los que hemos trabajado hasta los momentos, ¿ok? Eh, Quizás por el tiempo, quizás me dé chance de explicar uno solo y el otro yo les mandaré cómo hacerlo y lo podríamos retomar en otra sesión. Eh, este, Porque la idea es la siguiente. Eh, Estaba hablando conversé con la profesora Scarlett respecto a la implementación de los cursos y la respuesta afirmativa de las materias que se van a dictar en este periodo corto, supuestamente la van a dar el 5 de mayo. Y ya para ese entonces tengo que tener una idea exactamente de cómo funciona esto. Hasta los momentos no he tenido ningún problema, pues. O sea, que sí se puede implementarlo todas las actividades que hemos desarrollado fácilmente a distancia. De hecho, por fin nos abrieron a nosotros el Classroom, a los profesores de la universidad, a la plataforma de la USB, pero ya en este momento no les voy a decir, vamos a trabajar en el aula, en el Classroom de la universidad, porque, o sea, no es la idea. Vamos a mantenernos con los correos personales, con el Classroom personal, y ya en Física 4, si vamos a utilizar el correo de la universidad, pues. Entonces, eso es lo que les quería comentar en este momento, pues. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Ya también solventé el problema del pizarrón y también tengo por ahí como pizarrón de ayuda el Paint, pues. De hecho, no lo abrí ahorita, pero podemos utilizarlo para la otra sesión de más tarde, que espero no extenderme mucho, pues. Ok, fíjense, el problema que vamos a trabajar en este momento es un problema de circuitos eléctricos y voy a dibujarlo. Fíjense, el problema que voy a resolver es este, un problema de circuito. Cualquier duda, cualquier problema o inconveniente, detalle que no se pueda apreciar, me avisan para estar pendiente. Fíjense, el problema nos dice así. Nosotros vamos ahora, en vez de trabajar con condensadores, vamos a trabajar con resistencia. De todas formas, esta idea también se puede aplicar a condensadores. Entonces, el problema dice así, o voy a dibujarlo así. Tengo una fuente y en esa fuente voy a colocar la siguiente resistencia. Aquí tengo una, voy a colocar otra aquí
Voy a colocar otra aquí. Y aquí abajo voy a colocar otra. Y aquí voy a colocar otra. Y ese circuito lo voy a alimentar de esta forma. Entonces, ¿qué vendría aquí? Aquí tendríamos una resistencia 1. Aquí tendríamos una resistencia 2. Aquí tendríamos una resistencia 5. ¿Cómo la bauticé? Esta vendría siendo la resistencia 4 y esta finalmente la resistencia 3. La resistencia 3. Es R3, ¿ok? Y aquí voy a tener la fuente de poder. ¿Cuáles son los datos del problema? Los datos del problema son los siguientes. Entonces, la pila que yo tengo acá tiene un voltaje V sub 0. Tengo una resistencia que vale R0. Tengo otra resistencia que vale R2, 2 veces R0, disculpen. Tengo una tercera resistencia que es 3R0. La cuarta vendría siendo 4 veces R0. Y finalmente, la última sería R5 igual a 5 veces R0. ¿Qué es lo que se pide en este problema? Nosotros en este problema vamos a calcular ¿qué? Vamos a calcular la resistencia equivalente de ese circuito. Aquí vamos a poner EQ, la intensidad de corriente que pasa por ese circuito y finalmente la potencia disipada por todos los elementos de ese circuito. Fíjense cómo vamos a proceder acá. Aquí tenemos un problema y es el siguiente. Yo no puedo decir directamente que las resistencias que están allí están conectadas en serie o en paralelo. Es decir, por ejemplo, yo no puedo decir que R1 y R2 están conectadas en paralelo. ¿Por qué no están conectadas en paralelo? Porque tengo R5. De la misma forma, yo también tendría que afirmar que R3 y R4 no están en paralelo porque tengo R5 como parte esencial de esa rama del circuito. Tampoco puedo decir que están en serie porque R2 y R4 por culpa de R5 no pueden estar de esa forma en ese arreglo, al igual que R1 con R3. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere para este tipo de problemas? Para este tipo de problemas hay que trabajar con una teoría que se llama teoría, trabajar con circuitos tipo estrella o tipo delta. ¿Cuáles son las características de esos circuitos tipo estrella y tipo delta? Según la forma como estén ellos conectados. En este caso, yo les voy a colocar a ustedes, es un arreglo tipo delta. Los tipos delta son, por ejemplo, las resistencias que están conectadas, como por ejemplo serían R3, R5 y R4, o R1, R5 y R2. En cambio, si tú quieres los que sean estrellas, son, por ejemplo, los que están conectados como R2, R4 y R5, o R1, R3 y R5. En todos los casos, independientemente de la conexión como la tenga, sea estrella o sea delta, solamente vamos a considerar 3 resistencias de ese circuito o de esa rama del circuito. ¿Para qué? Para escribir esa rama de una forma mucho más conveniente. Es eso lo que se busca. Entonces, fíjense qué voy a hacer.
Observen que aquí estoy destacando 3 puntos de esa rama del circuito. Entonces, esos 3 puntos de la rama, de esta rama del circuito, este nodo lo voy a llamar con la letra A, este lo voy a llamar con la letra B y este lo voy a llamar con la letra C. ¿Qué es lo que busco con eso? Voy a buscar lo siguiente, fíjense. Aquí voy a colocar que voy a utilizar una configuración tipo delta. Esa configuración tipo delta va a ser así, fíjense. Voy a agarrar el nodo A pequeño. Y de ese nodo voy a buscar la resistencia R5. Cierro, voy al nodo B. Y del B me iría entonces para acá. Fíjense que en el B la resistencia que me sigue es R4. Aquí estaría R4. Aquí estaría R5. Y llego al nodo C. El nodo C es este que está acá. Punto. Y regreso. Cuando regreso, observo que tengo la resistencia R3 y regreso. Entonces, aquí tengo mi resistencia R3. Entonces, ese arreglo que yo tengo allí, que está configurado de esa forma, de la forma delta, yo lo voy a escribir de otra forma. Y esa forma es llevar de delta a estrella. ¿Cómo sería una estrella? Entonces sería así. Fíjense, agarro como punto común el nodo A, coloco una resistencia aquí que yo tengo que calcular, la voy a bautizar como R. Vamos a ponerle RY1. Aquí coloco otro nodo. De este nodo sale otra resistencia. Esta resistencia que está acá la voy a llamar RY2. Y de este nodo voy hacia abajo y coloco una tercera resistencia que yo voy a llamar RY3. ¿Ok? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Piensa que lo que estoy Sí. haciendo es, en vez de tener esa rama que inicialmente es esta, la quiero transformar en la nueva rama que estoy colocando allí. En donde las nuevas resistencias las voy a llamar RY1, RY2 y RY3. Entonces, cuando pase de una configuración a la otra, es decir, inicialmente estoy en delta. Y la forma como estoy trabajando ahorita es una forma que se llama estrella. Esa forma que está allí llamada estrella viene representada, aquí voy a colocar la segunda forma, viene representada por las resistencias dadas por RY1, RY2 y RY3. Entonces, eso quiere decir que la estrella sería 3 resistencias nuevas, RY1, RY2 y RY3. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos esas nuevas resistencias? Fíjense,
para el cálculo de esa resistencia, yo voy a utilizar unas ecuaciones que no se las he mostrado, pero yo les voy a mandar el material que va a permitir tratar de entender cuál es el origen de esas ecuaciones que están allí. Por los momentos, simplemente lo que ustedes me tienen que creer es que las ecuaciones que yo les presenté ahorita son las que se van a utilizar para hacer una conversión de configuración delta a configuración estrella. En otro problema que también voy a tratar de plantear hoy, va a ser el caso al revés. ¿Cómo pasaríamos de una configuración que está en estrella a la forma delta? Y en ese caso tenemos otras ecuaciones. ¿Ok? Entonces, para el cálculo que quiero presentar ahorita, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. RY1 va a ser igual a ¿quién? Fíjense. Quiero que fijen su mirada un momento en el nodo A. En el nodo A tengo tres resistencias que eran al principio eran dos, R3 y R5. Y tengo una resistencia nueva que es RY1. Ahora bien, ¿cómo calculo RY1? Fíjense, me coloco sobre el nodo y aquellas resistencias que estén conectadas en el nodo que estoy seleccionando se van a convertir en el numerador de la fracción que estoy presentando ahorita. Repito, busco un nodo en cuestión y aquellas resistencias que estén conectadas a ese nodo, esas son las dos resistencias que voy a utilizar para colocarlas en el numerador. Ya les voy a indicar cómo sería entonces, en tal caso, para encontrar el denominador. Entonces, fíjense, si la resistencia RY1 tiene su origen en el nodo A, ¿qué significa eso? Que la resistencia RY1, y si lo que comenté es cierto, significa entonces que debo buscar aquellas resistencias que están conectadas al nodo A. Y si ustedes se pueden dar cuenta, esas serían R3 y R5, ¿verdad? Se ve que son esas dos, ¿verdad? Sí. Solamente me interesan las que estén conectadas al nodo de la resistencia que yo quiero calcular. Como la resistencia Y1 está conectada es al nodo A, entonces significa que mi problema va a ser simplemente considerar las resistencias que están al lado de la RY1, es decir, las que en principio eran las que conectaban al nodo A. ¿Ok? Ahora bien, el denominador es simplemente la suma de las tres resistencias que tengo inicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que sería R3 más R4 más R5. ¿Ok? No voy a sustituir todavía, simplemente lo que quiero es resaltar exactamente cómo calcular cada una de ellas. Entonces, aquí coloco un punto y coma. Voy con la siguiente. Entonces, ¿dónde está ubicada RY2? RY2 está ubicada precisamente en el nodo B. Y en el nodo B, observen que tengo R4 y R5. Y nuevamente lo divido entre la suma de las tres resistencias que están presentes. Eso quiere decir que aquí estaría R3 más R4 más R5. Y finalmente hago la otra, o calculo la otra, mejor dicho, que sería RY3. Y RY3 está relacionada con el nodo C. Entonces, ¿qué tendríamos allí? Bueno, fácil de verificar. Sería R3 por R4
entre la suma de las tres resistencias. Entonces tendríamos R3 más R4 más R5. ¿Se capta la idea de lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Se ha captado la idea? Sí, profe. ¿Seguro? Ujú. Fíjense que simplemente lo que estoy haciendo es Sí, pasar sí. de una configuración a otra. Y estas ecuaciones lo que queda pendiente es tratar de demostrarlas por qué son así. Si ya cuando uno lea el material puede entender exactamente de dónde vienen, simplemente, ok, bueno, para pasar de delta a estrella, entonces necesito aplicar esto. Defino los nodos y a partir de allí simplemente ubico, bueno, en el nodo A tengo conectada la resistencia R3 y R5. Ok, esas van en el numerador. Y en el denominador simplemente van la suma de las tres. Aquí lo que es importante es que arriba es una multiplicación y abajo es la suma. Si yo multiplico ohmio por ohmio, me queda ohmio al cuadrado. Entre la suma de las resistencias me daría simplemente ohmio. Ohmio cuadrado entre ohmio simplemente da ohmio. Eso quiere decir que las unidades de resistencia están correctas. Y eso es otro aspecto a destacar allí. Entonces, si nosotros sacamos las cuentas con los datos que les proporcioné al principio, entonces podemos verificar que RY1 tiene un valor de 5 tercios de R0, RY2 tiene un valor de 5 cuartos de R0 y la resistencia Y3 tiene un valor de R0. Entonces, ya tengo las tres resistencias que representan la configuración estrella. ¿Ok? Entonces, pasamos de la configuración delta a la configuración estrella. Entonces, vamos a ver un momento aquí. Déjenme ver si puedo salir un momento. Me ven todos, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? Ok. Mientras ustedes me están viendo, voy a ir abriendo Paint para la otra parte del problema. Entonces, reitero, lo que hemos hecho hasta ahora simplemente es pasar de una configuración a otra. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a trabajar de una manera mucho más eficiente. Y eso es importante porque cuando veamos exactamente por qué es necesario hacer eso, se va a entender exactamente la importancia de una forma de resolver un arreglo de un circuito eléctrico en donde en principio yo no puedo determinar si están en serie o en paralelo directamente, a diferencia del problema que trabajamos ayer. Ayer era sencillo porque ubicamos quiénes estaban en serie y quiénes estaban en paralelo, pero en este caso yo no puedo decir lo mismo, porque, reitero, por la simple resistencia R5 que estaba en el medio, entonces no puedo hacer más nada. Bien, entonces pasamos al Paint. Entonces fíjense que ahora se ve que ya estoy en el Paint, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo nos está quedando el circuito? Miren, según lo que vimos ahorita, RY1, RY2 y RY3, el circuito no va a quedar así. Observen, tengo la misma fuente conectada, ¿sí? Aquí tenía exactamente R1 bajo acá, pero aquí no está R4 y tampoco va a estar R5. Aquí voy a colocar a RY1
Aquí estaría el punto de unión. Aquí va a estar RY2. Aquí voy a colocar RY3. Fíjense que la conexión ahora iría para acá. Y aquí coloco la otra resistencia que nos falta, que sería precisamente R2. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? ¿Me siguen entonces, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Fíjense que ahora la pinta del circuito es completamente distinta, pero hay una ventaja. Gracias a eso puedo trabajar de una manera más simplificada. Y quiero que se den cuenta por qué. Porque de la forma como está colocado, yo puedo intuir lo siguiente. Oye, a mí no me parece que R1 y RY1, de la forma como están conectadas, no estarían en serie. Sí, Sí, ¿verdad? ¿Y qué opinan ustedes respecto de RY2 y de R2? igual. Estarían en serie, ¿verdad? Todos pueden Sí, ver eso. Sí, profe. O sea, lo que quiero discutir, quiero que se vea es esto, que simplemente mi circuito yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces me quedaría algo así. Observen que aquí tendría estas dos resistencias conectadas en serie. Aquí tendría entonces RY3. Aquí tendría esto así. ¿Ok? Y aquí tendría R2. Aquí tendría RY2 y conecto acá. Entonces aquí estaría RY2. Aquí estaría RY1. Aquí estaría R2. Y aquí estaría R1. Sería entonces RY3. Entonces sumo R1 y RY1 en serie, me va a dar una sola resistencia. Y sumo R2 y R2Y me da una sola resistencia. Entonces, al yo sumar estas dos resistencias, muchachos, ¿qué deberíamos nosotros verificar? Nosotros deberíamos verificar esto. Piensen, voy aquí ahora. Tengo la misma fuente conectada y tengo una resistencia que yo voy a llamar, por ejemplo, R'. Aquí tendría otra resistencia que sería R''. Aquí tendría la resistencia RY3. Y cierro el circuito. Entonces, ¿cómo sería R'? Recordemos que R' son las resistencias que están en serie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo serían las resistencias que están en serie? ¿Cómo serían las resistencias en serie? ¿El inverso o la suma directa? en serie es el inverso. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que la sumatoria de las resistencias en serie es el inverso? No sé. O sea, en condensadores es el inverso, pero en resistencia no sé si es igual. No, es el contrario. Es el contrario. Ayer habíamos visto que en paralelo los condensadores se sumaban directo, ¿verdad? Sí, ¿Sí o no? Sí. Y el sí. que sumábamos inverso en los condensadores era cuando estaban en serie, ¿verdad? Aquí es al revés. Aquí los que se suman directo son cuando están en serie y cuando están en paralelo se suman de forma inversa. Entonces, ¿qué Ok. significa eso? Que la R' sería simplemente sumar R1 más RY1, disculpen, RY1 y RY1 y R''
es simplemente R2 más RY2. Si hacemos la suma de los dos valores, entonces RY1 a mí me dio 8 tercios. 8 tercios de R0. De todas formas, cuando yo monte la presentación y la vean, les va a quedar como tarea que verifiquen ese resultado. Y en el caso de R'', a mí me dio 13 cuartos. 13 cuartos de R0. Entonces el circuito que estoy obteniendo es mucho más simplificado todavía, porque tengo la misma fuente conectada, observen bien allí, y tengo entonces dos resistencias que estaban en serie, ahora las tengo en paralelo. Entonces miren aquí, esta sería entonces R', eso lo dibujé aquí, ajá. Pero fíjense que ahora, no vamos a borrar esto, porque fíjense, R' y R'' están en serie o en paralelo. En paralelo, ¿no? En paralelo. Entonces en paralelo se suman los inversos. ¿Y qué es lo que estoy buscando acá? Bueno, algo que ya posiblemente nosotros sospechemos. Oye, tengo la misma fuente que en principio puede estar desconectada porque no estoy calculando corriente. Sin embargo, aquí tengo una resistencia que puedo llamar R'', y esa R'' está conectada con la resistencia RY3. Cierro el circuito. Y como ya nos dimos cuenta, 1 entre R'', o sea, esto así, es igual a la suma de los inversos. Bueno, en realidad uno le dice el recíproco, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos R'' más 1 entre R'. Si sacamos la cuenta, yo voy a verificar que el resultado que se obtiene de R'' vendría siendo entonces 104 sobre 71 por R0. Y finalmente el circuito queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora vas a ir a esto y vas a tener esta resistencia sola. Y esa resistencia que ustedes tienen aquí es precisamente la que me está pidiendo el problema. Esa es la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente simplemente sería, dense cuenta que allí, que R'' y RY3 están en serie. Por tanto, la resistencia equivalente del circuito es R'' más RY3. Si nosotros sacamos la cuenta, vamos a verificar que el resultado es 185 entre 71 por R0. Ya está. Y esta es la respuesta de la parte A del problema. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí lo que tendríamos es esto. Entonces, alejo otra vez nuevamente esto. ¿Y qué puedo verificar acá? Ah, bueno, que la resistencia equivalente tiene un valor de 185 entre 71 R0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la corriente? Bueno, simplemente la corriente es, recordemos, sería voltaje entre resistencia, ¿verdad? Entonces, si tú agarras el voltaje de la fuente entre la resistencia, te va a dar
simplemente, vamos a colocar aquí, ¿qué debería darnos entonces? La corriente, en este tiempo que nos queda, nos va a dar simplemente, ¿se logra ver lo que estoy haciendo? Sí, profe. Pareciera que no estoy escribiendo bien. Fíjense, la respuesta, de todas formas puedo hacer esto. Vamos a... Yo creo que sí se puede ver mejor. Fíjense, entonces aquí nos daría, si hacemos la división, nos va a dar 71 entre 185, porque recuerden que aquí hacemos la doble C, ¿verdad? Por B entre R. Y B entre R yo le puedo decir, por ejemplo, I sub 0. Entonces B entre R sería I sub 0, unidades de corriente eléctrica. Por tanto, entonces ya tenemos precisamente el valor de la intensidad de corriente. Y finalmente, ¿cómo calculas la potencia? Bueno, la potencia simplemente es I cuadrado por R. Entonces, ese valor de corriente lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por la resistencia y te da la potencia. ¿Cuál potencia? La potencia disipada por todas las resistencias del circuito. ¿Y por qué yo afirmo que son todas las resistencias del circuito? Porque la R que vas a colocar allí es la R equivalente. Aquí la pregunta puede ser la siguiente. Oye, ¿cómo podría calcular exactamente la potencia disipada por cada una de las resistencias? Bueno, eso sería un problema muy difícil, trabajoso. ¿Por qué? Porque tendrías que devolver todos los arreglos que hiciste anteriormente. ¿Por qué? Porque directamente tú no puedes argumentar de que esa corriente que está allí va a pasar por todo el circuito. Y en esto, quiero dejar esto claro, porque observen esto. Yo no puedo argumentar directamente de que esa corriente que me dio en todo el circuito va a ser la misma que pasa por acá, va a ser la misma que pasa por acá, que pasa por acá, pasa por acá y pasa por acá. No, porque, como les dije al principio, la idea de pasar de delta a estrella es ir haciendo una transformación sencilla para poder escribir el circuito de una forma más cómoda. Entonces, para volver a tener la configuración inicial, tendría que desbaratar todo lo que hemos hecho para poder determinar entonces las intensidades de corriente y las potencias disipadas por cada una de las resistencias que conforman ese circuito que está allí. Entonces, sería un problema trabajoso, pero eso no significa que no se pueda hacer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú buscas este tipo de problemas en la literatura, simplemente calculas la potencia disipada por todo el circuito, entendiéndose que tú la puedes calcular trabajando con la resistencia equivalente, la corriente total, que la puedes calcular simplemente con la resistencia equivalente, y la potencia disipada, que obviamente la calculas como ya comenté ahorita. ¿Sí? Vamos a cortar la sesión hasta aquí. Tomamos unos 2 minutos para hacer un descanso y continuamos con otro problema que quiero hacer hoy. ¿Ok? Okay. Entonces nos vemos. ¿Sí? Ok.